nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Amén. Buenos días. Señor les bendiga. Hermoso tiempo, ¿verdad? En la alabanza, en la adoración a Dios, hemos disfrutado, hemos podido contemplar su gloria, hemos podido contemplar su hermosura en esta mañana. ¿Cuándo han contemplado la gloria de Dios en medio de la alabanza? En medio de cantar cánticos al Señor. Qué bendición poder compartir con ustedes, y esto no se queda aquí. Y el Señor hoy habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones. Quiero que abras tu Biblia en Santiago. Santiago, capítulo 4. Un texto de introducción y que el Señor hable a nuestras vidas. ¿Ahí dónde estás? ¿Por qué no levantas tus manos conmigo? Y Señor, aquí estamos, una vez más, tu pueblo reunido, Señor, delante de ti, en tu presencia, como escuchábamos, Señor, al principio, con un corazón dispuesto, con un corazón decidido a buscar tu presencia, a buscar tu rostro y a escuchar tu voz, Señor, en esta mañana, Padre. Espíritu Santo, háblame a mi corazón. Espíritu Santo, háblame a mi vida en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Santiago capítulo 4, versículo 13, 14 y 15 dice: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y como decía, este texto nos va a introducir un poquito en el mensaje en esta mañana. Y yo quería hacer una pregunta, que no es un chiste, es una pregunta. ¿Cuál es el día más ocupado de la semana? ¿Cuál es el día más ocupado de la semana? Mañana. Y no es mañana lunes, porque sea lunes, sino que indistintamente, independientemente cuál sea ese día, mañana es el día más ocupado, porque siempre decimos, mañana lo haré. ¿Verdad? Entonces acumulamos cosas para mañana, ¿verdad? Y un cómico, ¿verdad? Y un humorista muy conocido en España dice, hoy no, mañana. Eso sí que era un chiste. Pero hermanos, si nos ponemos a pensar, siempre, distintamente que lo digas hoy domingo, lunes, martes, siempre mañana es el día que siempre está más ocupado, ¿verdad? Siempre como que vamos postergando cosas en ese mañana y parece que es una maleta que nunca se llena, ¿verdad? Parece que una maleta que no tiene fin y siempre, bueno, esto lo ponemos en el mañana, esto lo ponemos para allá. Y muchos de nosotros hablamos de mañana con tanta seguridad, ¿verdad? Con tanta seguridad que como que nosotros controlamos el mañana, como que nosotros tenemos autoridad sobre el mañana, que se nos olvida, como el versículo que hemos leído, que nuestra vida es fugaz sobre la tierra. Ciertamente dice, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y se nos olvida que nuestro paso por aquí es fugaz. Para mí fue ayer que bajaba del avión y llegaba a España y ya han pasado 20 y tantos años, muchos. Para mí fue ayer que me casé, ¿verdad? Y son
fechas, hay cosas que marcan tanto tu vida que parece que aún está cercano a uno, pero que miras hacia atrás y dices, wow, ya pasaron 11, 12 años. Para mí fue ayer que parecía que tenía a mi hijo en brazos, aún me acuerdo de ese momento, ¿verdad? Y ya tiene 8 años. Y la vida es rápida, el tiempo es rápido, el tiempo no perdona, el tiempo avanza, ¿verdad? Mientras nosotros a veces pensamos que tenemos esa seguridad, esa autoridad, pero la verdad es que no somos dueños de nuestra vida, ni somos dueños del mañana, sino que nuestras vidas y nuestro mañana está en manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero contarte una historia que leía. Dice que un empresario estadounidense le preguntó una vez a una persona que para él, ¿cuál era la tierra más rica? La tierra más rica. Y este empresario para sí pensaba y decía en su interior, bueno, igual me dice que es Manhattan, igual me dice que es Las Vegas, San Francisco, o igual esta ciudad muy exclusiva que es para algunos, Dubái, ¿verdad? Igual me dice que es alguna de estas ciudades. Y cuando esta persona le responde, dice, bueno, para mí la tierra más importante es el cementerio. Y este hombre dice, ¿el cementerio? ¿Qué? ¿Acabo de escuchar bien? ¿Has dicho cementerio? Dice, sí, el cementerio. Porque los cementerios son esos lugares que están llenos de historias no contadas, novelas sin escribir, y de sueños y metas sin cumplir, de millones de proyectos sin llevar a cabo, de ideas que pudieron cambiar para mejor nuestra sociedad o quizás el mundo, pero que nunca se pusieron en práctica. ¡Wow! Y en verdad, cada día mueren muchas personas. No sé cuántas personas morirán al día, pero muchas. Y entre ellos mueren cristianos que aman a Dios, que creen en Dios, en el poder de Dios, que tienen la presencia de Dios. Y a veces podemos llegar a esos lugares, ¿verdad? Y podemos escuchar que, bueno, aquí hay un hombre, aquí hay una mujer lleno de buenas palabras que nunca dijo, lleno de sueños que nunca cumplió, lleno de metas que nunca alcanzó, lleno de poemas que nunca escribió, lleno de canciones que nunca se cantaron, llenos de besos y abrazos que nunca dio, llenos de consejos que nunca compartió. ¡Wow! Esto a mí me hizo pensar y parar un momento y decir, yo no quiero llegar así el día en que me toque partir. Yo no quiero llegar de esta manera. No me quiero creer el mejor, pero quiero por lo menos que la voluntad de Dios en mi vida se cumpla. Que el propósito de Dios en mi vida se cumpla. ¿Pero por qué pasa esto? Porque pensamos que siempre habrá un mañana para hacerlo. Que siempre habrá un mañana para poder decir te amo, para poder abrazar, para poder besar. Pensamos que si no lo hago hoy, lo podré hacer mañana. Mañana puedo dedicarle un tiempo a mi familia. Mañana puedo dedicarle un tiempo a mis hijos, de abrazar a mis hijos, de abrazar a mi esposa. Podré compartir con mi esposo, con mi esposa. Mañana comenzaré el proyecto. Mañana visitaré a mis padres. Mañana comienzo una nueva vida. Mañana me dedicaré a hacer a lo que Dios me ha llamado. Mañana comenzaré a servir a Dios en un ministerio. Y empezamos así, y el mañana, y el mañana, y el mañana. Pero lastimosamente, mis hermanos, se nos olvida una cosa muy importante. Que un día se nos acabarán esos mañanas. Que un día ya no abriremos nuestros ojos. A lo mejor, y lo abriremos delante de la presencia de Dios. Por eso, yo sé que lo habéis hecho todos. Lo digo porque aquí lo hacéis todos, ¿vale? De dar gracias a Dios cuando te levantas por la mañana, ¿verdad? Que abres tus ojos y dices, gracias Señor. Aún con un poco pegados pero gracias Señor. Por lo menos estoy aquí todavía en la tierra, ¿verdad? Agradecido al Señor por el día que hoy domingo nos da para que disfrutemos. El primer día de la semana. Sabemos nuestra fecha de nacimiento, pero no sabemos nuestra fecha de partida, no sabemos nuestra fecha de caducidad. Y no estoy diciendo que no vale la pena sentarte y hacer proyectos y sueños y metas. Sí,
hay que hacerlo. Pero ¿sabes una cosa? Que en medio de esos sueños, en medio de esos proyectos, forme parte de la ecuación Dios. Porque si Dios no forma parte de la ecuación, estamos un poco perdidos. Bueno, un poco no, estamos perdidos. Que en medio de esos planes, de esos sueños, Dios forme parte. Y que nosotros sepamos ver sus planes por encima de los nuestros. Y que estemos dispuestos a cambiarlo cuando fuere necesario. Cuando Dios nos hable. Y hace unos años atrás hablaba con un matrimonio, hace unos cuantos años atrás, que me decía, bueno, se habían jubilado y me contaban un poco su experiencia y me decían, bueno, nos jubilamos y casi nos divorciamos después de tantos años, ¿verdad?, de casado, porque yo no la conocía ni ella me conocía a mí. Y me dicen, hemos pasado toda nuestra vida trabajando y haciendo un montón de cosas y preparando esto y preparando lo otro, que hemos perdido algo muy importante, el vivir el hoy y vivir el presente, lo que hoy tengo. Y sabes, el enemigo intenta atraparnos y que vivamos en un futuro, pensando en un futuro, acordándonos del pasado y no dejándonos vivir del presente, no dejándonos disfrutar de lo que hoy tenemos que disfrutar como hijos, hijas de Dios. Y encontramos en la Biblia un relato que bien conocido por nosotros, en Éxodo capítulo 8. Sabéis, Moisés fue llamado por el Señor a cumplir una misión, que era liberar al pueblo de Egipto. Y una de esas, el Señor le dice, voy a enviar plagas al faraón. Y en el capítulo 8 encontramos la segunda plaga que atraviesa Egipto, ¿verdad? Y en el versículo 8 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y dijo el Faraón, mañana. Qué loco, ¿verdad? ¿Qué respuesta más? ¿Por qué mañana? Si te están preguntando, o sea, por un lado te estás quejando, estás harto, estás cansado de las ranas, pero por el otro lado, y quieres que te las quiten ya, pero por otro lado, dices que mañana. Por un lado, estás harto de ver ranas, harto de ese olor, cansado de escucharlas, porque no era una, eran muchísimas, millones de ranas, y el sonido de todas a la vez tenía que ser una música, vamos, y que no era que por la mañana como los gallos, ¿verdad? Eso era día y noche. Y estaba harto ya de estar escuchando las ranas. Pero por un lado, quiere seguir un día más con las ranas. Por otro lado, quiere seguir un día más. No quiere que esas ranas sean quitadas ese mismo momento, sino al día siguiente. Y esas ranas estaban invadiéndolo todo. Sus casas, habitaciones, su lugar donde almacenaban, sus cocinas, ¿verdad? Estaban invadiéndolo todo. Su lugar donde descansaban, donde tenían intimidad. Su lugar en donde preparaban la comida, ¿verdad? Lo invadían absolutamente todo y creaban incomodidad y lo destruían todo lo que estaba a su alcance era destruido por esas ranas. Pero aún así, él dijo, mañana. Ahora mira al que está a tu lado y dile, mañana no. Mañana no.
Dile, hoy. Y como decía al principio, ¿y si mañana nunca llega? ¿Y si mañana nunca llega? El mañana no le está asegurado a nadie, ni a mí, ni a los pastores, porque son pastores, y bueno, no le está asegurado a nadie. A nadie. Ni al rey, ni a nadie le está asegurado el mañana. Por eso, como decía antes, ¿verdad? Cada vez que nos levantamos por la mañana, hay que darle esa oración de gratitud al Señor que nos permite poder respirar, de poder levantarnos, agradecer que nos concedió un día más de día, porque el mañana, mis queridos hermanos, no nos pertenece. Y un himno que lo hemos cantado aquí en la iglesia, dice, porque Él vive. ¿Sí se la saben? ¿Sí? ¿La cantamos? ¿Solamente el estribillo? Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. La vida vale más solo por Él. ¿Por qué dejar para mañana lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida? ¿Por qué dejar para mañana lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida? Hay propósito de Dios para ti, para tu vida, para tu familia. Hay plan de Dios para ti. Este es el momento y hoy es el día para llevar a cabo ese propósito de Dios. Y como me oís decir muchas veces, el Señor hará maravillas en medio nuestro. El Señor hará maravillas en medio nuestro. Y yo encuentro 3 motivos por el cual a veces postergamos las cosas para mañana. Y le decimos al Señor, no, mañana. Y el primero que encuentro, que es un poco fuerte y chocante, porque a mí me chocó, lo leemos en los versículos, ¿verdad? Cuando le dice el faraón, orad a vuestro Dios y que quiten las ranas, y él le contesta, mañana. Y a mí ahí me da un cierto tono de orgullo, me da cierto tono de prepotencia, me da un cierto tono de que su corazón ya estaba un poco duro, ¿verdad? Y el orgullo nos lleva a rebelarnos a Dios. El orgullo nos lleva a darle la espalda a Dios. La no renuncia de controlar todo. El no querer rendirse ante la hermosa presencia de Dios. Como decía, esa conversación, para que la podamos entender un poco más actual, podemos decir que el faraón está diciendo que tu Dios, que es el que trajo las ranas, las quite. Pero yo decido cuándo. Es como decir, no, yo quiero todavía tener el sartén por el mango, ¿verdad? Que tu Dios, fue tu Dios el que la trajo, pues orar a vuestro Dios como dándole una orden, como dándole exigencia, decir, venga, fue tu Dios el que hizo esto, pues que las quite, pero mañana, porque aún yo delante de mi pueblo tengo que dar la sensación de que no estoy perdiendo el control ante esto. Delante de la gente tengo que dar, y cuando salga a dar el anuncio diré, quitarán, pero las quitarán mañana. Fíjate qué decisión más sabia ha tomado este faraón, ¿verdad? Y es esa, la sensación, lo que refleja aquí este hombre. Es lo que está diciendo básicamente. Y muchas veces podemos llegar a decirle a Dios, Dios, tú me dices lo que tengo que hacer, pero yo decido cuándo hacerlo. A veces nos ponemos así delante de la presencia de Dios. A veces nos ponemos así, con esa actitud de decir, bueno, Señor, sí, tú me lo has dicho, pero que todavía no. Todavía yo quiero estar con mis ranas, que me estén aquí saltando y cantando día y noche. Tú me dices lo que tengo que hacer, pero yo decido cuándo quiero hacerlo. Y eso, hermanos, es darle la espalda a Dios. Con esas plagas, Dios lo que estaba dando era la oportunidad al faraón de arrepentirse. Pero en vez de encontrar un corazón humillado, encontramos un corazón que se endurecía más todavía. El orgullo
es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y la guardamos para nosotros mismos. Pero hermanos, cualquier cosa que logremos en este mundo, cualquier cosa que alcancemos, no habría sido posible si Dios no hubiese estado con nosotros, si Dios no hubiese estado a nuestro lado, si no es Él el que nos capacita y el que nos sostiene. Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice, Hebreos capítulo 3, dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Y sabemos la historia, pero la vamos a refrescar un poco. Sabemos cómo Dios libró de la esclavitud a Israel, cómo pasaron por el mar rojo en seco, cómo vieron sus ojos esas aguas abrirse y esas aguas cerrarse cuando cruzaba el ejército enemigo, ¿verdad? Lo vieron, milagro sorprendente. El Jordán también cuando se abrió, cuando estaban en la tierra prometida. Yo no sé si les pasa a ustedes, estoy mirando, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí los zapatos se me desgastan. Pero a esta gente durante 40 años no. Eso es un milagro. Querían comer y el Señor les daba un maná para que comiesen. Los bendecía. Tenían una nube durante el día que los guardaba de ese sol abrasador del desierto y una columna de fuego por la noche que alumbraba. ¡Wow! ¡Qué bendiciones y qué milagros veía el pueblo! Pero aún así leíamos, ¿no? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Tentaron, murmuraron contra Dios. Aún de ver esos milagros, aún de ver eso, todavía tenían un corazón que estaba atado a Egipto. Todavía tenían un corazón que querían estar con las ranas. Donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vinieron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, y lo vuelvo a repetir, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo vuelvo a repetir. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En Mateo 5:3, en el Sermón del Monte, encontramos que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, ¿verdad? Aquellos que reconocen tal su necesidad de Dios, que aquellos que podemos decir que pueden estar como en una especie de una bancarrota espiritual, por expresarlo de alguna manera, ¿verdad? Y decir, ¡guau! Señor, yo necesito, y si no es por tu gracia, yo no soy capaz de ir hacia donde tú estás. La segunda razón que yo encuentro por la cual postergamos cosas para mañana es la duda. La duda. La duda se presenta en nuestra vida para ahogar la fe y hacernos desistir del llamado. Es esa semilla que el enemigo quiere plantar en nuestro corazón y que si la dejamos que dé frutos, ahogará la fe. ¿Y por qué la duda es capaz de apartarnos? Porque puede llegar a excavar tan profundo dentro de nosotros, en nuestra mente,
que hasta cuando vemos que Dios nos dice, yo lo voy a hacer, somos incapaces de creerle que Dios lo hará. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El objetivo de la duda es arrastrarnos hacia la incredulidad. Y en el capítulo que leíamos en Hebreos dice que, y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de la incredulidad. Y en este punto te voy a contar una experiencia personal, algo mío, personal, que ya lo conté la vez pasada, pero se encaja en este punto perfectamente. Y no es publicidad, ¿eh? ¿Sabéis que hace un mes, un poquito más de un mes, he escrito una canción, la he podido grabar, se ha lanzado por internet y está por ahí, la gente, algunos la escucharán, otros no sabrán que está ahí, pero está ahí. Y yo le doy muchas gracias a Dios, yo estoy muy agradecido a Dios por ese paso, por eso que yo he hecho, que me ha empujado a hacerlo prácticamente, ¿no? Aunque muchas veces, durante muchos años, la duda, y esto lo cuento como algo testimonio, aunque muchas veces la duda durante muchos años me ha frenado. La duda durante muchos años me ha dicho, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No ves que lo que tienes a tu alrededor, no ves tus medios, no lo ves, no te das cuenta, no ves que hay gente que es mejor que tú? Déjalos para los que saben, déjalos para esto, déjalo para lo otro. Y mi hermano, no te estoy hablando de un año, no te estoy hablando de 2 años, 3 quizás, estoy hablando de años, que Dios puso algo en mi corazón. Y esa duda fue la que estaba frenando el propósito de Dios en mi vida. Fue lo que estaba diciendo, no, vale, hasta aquí has llegado. Y vosotros veis la fachada, el resultado, ¿verdad? El resultado es lo que vosotros veis, pero lo que hay atrás solamente lo vio el Señor y aquellos que han estado al lado mío. La lucha que yo he tenido que librar, porque no la podían librar mi mujer, aunque me animaba y me empujaba y oraba, no la podían librar los pastores, porque era mi lucha, era yo el que tenía que decidir. Era yo el que tenía que decir, vale, hasta aquí. Y lo dije la otra vez, a mí no me cuesta nada grabar algo así, tiqui, 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 y cariño, escúchalo. No me cuesta enseñárselo a mi mujer, para nada. Pero ya dar el paso y que sea otro, ajeno a mí, ajeno a mi círculo, ajeno a que yo no sé cómo va a reaccionar, eso para mí fue romper una barrera. Eso para mí fue pelearle cara a cara a la duda. Eso para mí fue plantarme fuerte y decirle, Señor, yo te creo a ti. Escoger esa planta que ha crecido, arrancarla de raíz y tirarla. Y no darle lugar, no darle chances ni oportunidad a que vuelva a ser un brotecito más. Porque ya había sido arrancada. Y aunque quieren venir, porque aún son pesados esos pensamientos, hasta el día que no estemos con el Señor, aunque a veces quieren venir esos pensamientos, porque déjame decirte, he roto una barrera, he visto que Dios ha provisto, porque una vez que otra persona lo escuchó, ya lo siguiente era, ¿y cómo lo voy a pagar? Esa era la siguiente batalla que tenía que librar. Y he visto la mano de Dios también en eso, proveyendo. He visto la mano del Señor. Pero uno ya dio un paso, ya dio otro paso, y los pasos siguen dando. Ese niño ha empezado a caminar y ya nadie lo detiene y ya lo quiere toquetear todo. Pues así me siento yo ahora. Que ya ha empezado a caminar y ya empezó piqui piqui, por aquí, por allá, no sé qué. Pero se ha roto algo que estaba frenando el propósito de Dios, algo que me estaba impidiendo avanzar. ¿Veía la gloria de Dios? Claro, porque Dios es bueno, es misericordioso. La duda no frena a Dios, nada puede frenar a Dios, no malinterpretemos, el orgullo no frena el plan de Dios, la duda no frena el plan de Dios.
nos frena a uno de creerle a Él, solamente a Él. Y Dios es bueno. Y Dios es bueno. La tercera razón que yo veo es el temor. Y casi como que las tres van muy enlazadas una con otra, ¿verdad? Pero es el temor la tercera razón que yo veo, por el cual decimos, Señor, mejor mañana, ¿verdad? Y ¿qué diferencia había entre el pueblo de Israel y David al enfrentarse a Goliat? ¿Cuál era la diferencia que había? Pues que David no se paró ni un segundo a procesar las palabras del gigante, sino que simplemente escuchó y acto seguido dijo, no. ¿Cómo se atreve a amenazar al ejército, al pueblo de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se atreve a amenazar? La diferencia era que el pueblo estaba escuchando a ese gigante y no veía más allá. No veía que había un Dios fuerte, un Dios poderoso a su lado. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. No lo vamos a leer porque ya la sabemos. Voy a leer unos textos para apoyarme. Dice el versículo 24, y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Huían de su presencia y se escondían. A lo mejor algunos, el miedo, el temor, lo que hace o te hace salir corriendo o te hace quedarte paradito, así, a veces, ¿verdad? Y a veces actuamos hasta como los niños. No estoy, me fui. Pero nos hace quedar paradito. No podemos avanzar, no podemos ir hacia un lado, no podemos ir a otro porque estamos parados. Y a algunos le da por ir hacia atrás, a huir, a esconderse, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Que huían de la presencia de este Goliat que durante 40 días, cada día, salía en medio y empezaba a dar gritos de amenaza, empezaba a desafiar al ejército, empezaba a provocar, a ver quién es el guaperas que se viene a enfrentar conmigo, porque yo soy Goliat y yo aquí soy más fuerte que todos. Y hermanos, no era una persona de mi estatura, era un gigante. Y quizás entre ellos había soldados que salieron del relato del principio, ¿verdad? Del faraón, y decían, no, yo quiero mañana, hoy quiero quedarme un día más con mi temor, con mis ranas, hoy quiero quedarme un día más con esto, mañana que habré descansado, que estaré fuerte, que estaré más despejado de la mente porque hoy ha sido un día no sé qué, mañana yo saldré y me enfrentaré a ese Goliat. Pero de repente aparece un joven que tenía un pequeño rebaño, unas cuantas ovejas, y que escuchó las palabras de Goliat, ¿verdad? Las palabras de este gigante desafiando a Israel. Y mientras David observaba el panorama, ¿verdad? Que todos corrían para allá, para acá. A lo mejor en una cámara secreta estaba Saúl con sus generales. ¿Y qué? ¿Cómo vamos a atacar? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer la otra? No sé qué. David miraba ese panorama, ¿verdad? Y decía, ¿cómo puede ser? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Versículo 26. ¿Quién es este filisteo incircunciso? No se dejó asustar por ese gigante, no se dejó amedrentar, no tuvo miedo, porque él sabía que era más fuerte el que estaba con él, de su lado, que el mismo gigante. Sabía que Dios era fuerte y poderoso, ¿verdad? David libró batallas con leones y con osos. Madre mía. Párate delante de un león, a ver, o delante de un oso.
Y dice que él se paraba y si robaba alguna oveja o lo que sea, pues él iba, lo apresaba y lo mataba. Y sabía de que Dios en todo ese momento, en esas peleas, Dios lo había guardado. Dios lo había cuidado. No se dejó asustar por ese gigante. Versículo 46. Mas él declaró y dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No se dejó asustar, sino que él dijo: no, mi Dios hoy te entregará en mis manos. Hoy el Señor te entregará en mis manos. Yo no sé cuánto tiempo puedes haber estado escuchando un gigante en tu vida. No sé si fueron una semana, 40 días, un año, no lo sé. Pero el Señor hoy nos dice de que nos entrega ese gigante para cortarle la cabeza de una vez por todas y no escucharlo, sino escuchar la voz del Señor. Goliat impresionaba, hermanos. Era un hombre de guerra, un hombre preparado, un hombre cualificado, impresionaba. Su presencia, ¿verdad? Cuando se paraba y empezaba a hablar, impresionaba. Amedrentaba a cualquiera, pero a David no. David tenía la capacidad de ver las cosas como Dios siempre las ve. Y no importa lo grande que pueda ser un gigante, Dios es más grande. No importa lo fuerte y poderoso que pueda ser el gigante, Dios es todopoderoso. Hermanos, el temor es uno de los enemigos más grandes que podemos enfrentar. El gigante que David enfrentó se llamaba Goliat. Yo no sé cómo se llama el tuyo. Yo no sé cómo se llama tu gigante. Sé cómo se llaman mis gigantes, lo que tengo que pararme y decirle: Señor, aquí estoy, Padre, dame las fuerzas porque hoy yo le corto la cabeza. Así como hablaba en el punto anterior. No sé cómo se llamarán. No sé a qué le puedes llegar a tener temor. Pero cuando empezamos a escuchar esas voces, empezamos a escuchar esos pensamientos amedrentando nuestro interior, nos podemos llegar a volver confusos, nos podemos llegar a confundir. Y como estaba el pueblo de Israel, cada vez que salía se iban para un lado, se iban para otro, otros se quedaban parados porque tenían miedo. Y pueden llegar a traer confusión en nuestras vidas. Olvidamos cómo orar, olvidamos cómo acudir a la presencia de Dios. Hermano, era Israel, el pueblo de Dios. Vieron milagros. ¿Cuántos milagros no has visto de Dios en tu vida? Y aún salió y solamente decía 4 babosadas, 4 cositas. Y se amedrentaban, se asustaban, tenían miedo. Se olvidaron cómo orar y cómo acudir a la presencia de Dios. Nos olvidamos cómo orar y acudir a la presencia de Dios. Y nos concentramos nuestras fuerzas en las probabilidades que tenemos yo con mis capacidades de poder vencer a Israel, al gigante, para poder vencer al gigante. Pero los ojos de David no estaban en el gigante, sino que estaban en Dios. Estaban fijos en Dios. Por eso su confianza era invencible. Nadie podía venir a mover esa confianza que David tenía en Dios, porque ya lo había visto antes, cómo lo guardaba y cómo lo protegía, y él sabía de que también, de que aquí el Señor también me va a sacar. David no respondió a las amenazas de Goliat. Él dijo: de Jehová es la batalla. No te pongas a dialogar con el gigante. No te pongas a conversar. No lo sientes, no lo invites a que se siente.